vamos a ver ahora un tema que es bastante interesante porque es una patología que se considera la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿no? Entonces, es una enfermedad que deja ciega a tantas personas que de ahí su importancia. ¿Y por qué deja ciega a tantas personas? Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué. Bueno, objetivos. Vamos a entender los elementos anatómicos relacionados con la presión intraocular, así como su fisiología, y vamos a ver las patologías secundarias a la variación de la presión intraocular. ¿Qué es la presión intraocular? Es la presión que ejercen los líquidos o los fluidos dentro del ojo, ¿no? Nosotros tenemos dos líquidos internos, el humor acuoso y el humor vítreo. Entonces, estos dos son responsables de mantener una presión interna ocular que esta presión es necesaria para mantener la forma del globo ocular y así también pueda cumplir su función, ¿no? Es como una rueda si está bien inflada cumple su función, una pelota de boli si está bien inflada cumple su función. Entonces tiene que tener una presión adecuada que ayude en la función ocular, ¿no? Que ayude manteniendo la forma del globo ocular. Si bien tenemos dos líquidos dentro del ojo, el humor acuoso en la parte anterior y el humor vítreo en la parte posterior, el que realmente es responsable de la presión intraocular es el humor acuoso. ¿Por qué el humor acuoso? Porque es un líquido que se anda generando, anda creándose, ya, circula y se elimina. No es como el humor vítreo. El humor vítreo es un líquido estático, sin movimiento, pero el humor acuoso es como una pila abierta, ¿no? Como que abre una pila, chorrea, ¿ya? Y es eliminado por un sistema de drenaje. Entonces esto es constante. Por eso que realmente el que determina la presión intraocular es el humor acuoso. Ya habíamos hablado, pero recordamos que el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar, ¿no? En unos pequeños pliegues que llaman procesos ciliares. De ahí el humor acuoso va a pasar por este espacio entre el iris y el cristalino que se llama cámara posterior. Pasa por la pupila, por el agujerito negro hacia adelante, a la cámara anterior, espacio entre la córnea y el iris, y termina saliendo del ojo, ¿ya? Por un ángulo interno que tiene anatómicamente el ojo, que está formado por el iris y la córnea. Este ángulo que está acá, ya se llama ángulo iridocorneal. Y aquí al final de este ángulo, en el vértice del ángulo, hay una estructura que es la encargada de eliminar el humor acuoso. Es como una rejilla, ¿ya? Llena de agujeritos que se llama trabeculum o red trabecular. Entonces, a lo que voy, que el humor acuoso es un líquido en movimiento. Se crea, circula y se elimina. Se crea, circula y se elimina. Ya tiene que haber un equilibrio en esto, ¿no? En la cantidad que se crea, en la cantidad que circula y en la cantidad que se elimina. Repito una vez más, se produce en el cuerpo ciliar, en los procesos ciliares, circula a la cámara posterior, por la pupila pasa a la cámara anterior y es eliminado por el trabéculo o retrabecular que está al final o en el vértice de un ángulo anatómico formado entre el iris y la córnea. Bueno, este ángulo anatómico entre iris y córnea ya tiene al final, como habíamos dicho, el trabéculo. Pero el trabéculum, que es así una estructura como una especie de rejilla llena de agujeritos, que es la que va a absorber y eliminar el humor acuoso, va a pasar todo ese humor acuoso a un conducto circular que está alrededor de la córnea interno, que se llama conducto de Schlenn. El conducto de Schlenn, que es como una tubería circular alrededor de la córnea, perdón un segundo, ya, va a pasar todo este humor acuoso a unas venas que se llaman epiesclerales y de ahí las venas terminan llevando todo el humor acuoso mezclado con el contenido de estas venas hacia la circulación general. Entonces, como les decía, tiene que haber un equilibrio en esto, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo se afecta. Por lo tanto, ¿qué es el glaucoma? Que es la principal enfermedad relacionada a la presión ocular. Es una enfermedad que afecta a la visión y se caracteriza por el daño progresivo e irreversible del nervio óptico, ¿ya? Cuando aumenta la presión del ojo, va a dañar una sola cosa en el ojo, una sola cosa, como se dice, su órgano blanco, que es el nervio óptico, ¿ya? Eso es lo que daña el aumento de la presión ocular, el nervio óptico que se forma en la parte interna ocular. Bueno,
Las causas de glaucoma son multifactoriales, puede haber muchas enfermedades o muchas causas que provoquen la aparición del glaucoma, que incluyen factores genéticos y ambientales. La presión intraocular en la mayoría de los pacientes con glaucoma está elevada, entonces cuando una persona tiene glaucoma suele tener la presión ocular alta, ¿ya? Esto no es 100% en todos los casos, por eso dice aquí la mayoría, porque hay variantes que vamos a ver al final. Bueno, un glaucoma, una persona que tiene glaucoma se identifica por tres cosas que son: primero, la lesión del nervio óptico. La presión daña el nervio óptico, produciendo daño en las fibras nerviosas del nervio y haciendo que estas fibras se vayan perdiendo por la presión, ¿ya? Bueno, otra cosa que se afecta en los pacientes con glaucoma es el campo de visión. Toda mi área visual normalmente tiende a irse reduciendo de una forma lenta y progresiva. Y el tercer aspecto, lo que habíamos mencionado, aumento de la presión intraocular o la presión ocular. Entonces, un paciente con glaucoma suele tener esas tres cosas, repito: la presión ocular del ojo elevada, ¿no? Daño en el nervio óptico y afectación del campo visual. Esas son tres características de los pacientes con glaucoma. ¿Por qué se daña el nervio óptico? No se daña la retina, no se daña el cristalino, no se daña la coroide, no se daña el iris. Lo que se daña es el nervio óptico. Hay dos teorías que dicen que el aumento de la presión, especialmente del humor acuoso, hace que esa presión aumente en todo el ojo, y la presión puede dañar directamente las fibras nerviosas por un efecto becario. Otro dice que no se dañan las fibras, sino que se daña la irrigación del nervio, y eso va a provocar el daño de las fibras nerviosas. Bueno, todavía no se entiende a ciencia cierta cómo es que el glaucoma produce un daño, pero el daño es importante sobre el nervio óptico. Para entender el daño del glaucoma en el nervio óptico, tenemos primero que conocer un nervio óptico normal. El nervio óptico, no se olviden que es este que vemos acá, se forma a nivel de la retina, ¿no? Todas las fibras de la retina se juntan y forman esto, que es el nervio óptico, donde está formado. De ahí, una vez formado, va a salir como un cordón detrás del ojo, ¿no? Como un cordón nervioso. El nervio óptico, cuando nosotros miramos dentro del ojo a nivel de la retina, tiene dos partes. Una parte externa más naranja, donde están todas las fibras nerviosas del nervio, que se llama anillo neuroretinal, y una parte central blanca, donde no hay fibras, que se llama excavación. ¿Ya? Excavación es parte sin fibras, y toda la parte periférica llena de fibras nerviosas, anillo neuroretinal. Esas son las dos partes que tiene un nervio óptico. Pero en toda persona que consideremos que tiene un nervio óptico normal, tiene que haber una característica. ¿Y cuál es esa característica? Que hay una relación entre la parte sin fibras y la parte con fibras. Esa relación se refiere a que la parte sin fibras, ¿ya?, no debe superar el 30% del total del nervio, que es el 100%. Es como que hagas una torta, lo parto en 10 pedazos, ¿no? Y digo, máximo se van a comer 3 pedazos, nadie puede comer más de 3. Entonces, eso no es lo mismo. Entonces, si todo el nervio es la torta completa, se puede comer máximo el 30%. No puede ser más del 30% esta parte sin fibras. Puede ser menos, puede ser 20%, 10%, o hay personas que ni tienen o no se les nota siquiera esa parte sin excavación. Entonces nosotros, cuando sospechamos de un paciente que tiene glaucoma, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos el nervio óptico y vemos esta relación. Si esta parte blanca supera el 30% del total del nervio. Si está por debajo del 30% o hasta 30%, en la característica visual del nervio óptico sería normal, ¿ya? Bueno, ya que conocemos cómo es un nervio óptico normal, vamos a ver cómo se ve el nervio óptico cuando está dañado por el glaucoma. Entonces, nervio óptico patológico por daño glaucomatoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta relación, parte con fibras, parte sin fibras, se altera. Y entonces la parte con fibras nerviosas, que debería ser 70% o más, se empieza a perder y empieza a aumentar más bien la parte donde no hay fibras nerviosas. Esto se debe a que la presión del ojo va atrofiando las fibras nerviosas y va haciendo que se vayan perdiendo. A ver, ¿quién me puede decir cuánto de excavación o cuánto de, en porcentaje, cuánto de zonas sin fibras tenemos acá?
Un 70 por lo menos. 70. Ya, está entre 70 a 80%, ¿no? Miren acá, aquí. Entonces ya ocupa, en la parte con fibras ya se reduce a un 20%. Si un oftalmólogo ve esto, le dice, a ver, voy a hacer un fondo de ojo, y vemos el nervio de base, con la excavación muy amplia, esto puede ser glaucoma, ¿no? Podría ser glaucoma. A ver, vamos a ver la presión del ojo. Presión alta del ojo, ya está. Dejamos con el diagnóstico. Hay que pedir su campo visual, pero esto es lo que nosotros nos fijamos en un paciente con glaucoma. Y si un paciente viene con glaucoma, dice, doctor, yo tengo glaucoma, o ya lo conocemos que tiene glaucoma, una forma para saber si el glaucoma está avanzando o está detenido con el tratamiento es fijarse cómo está tapando. Si el tratamiento ha logrado detener la enfermedad, y por ejemplo el paciente tenía un 50% de excavación, cuando vuelva tiene que seguir con su 50%. Pero si el 50% ha aumentado a 80% después de un año, lo que se aparece el paciente quiere decir que la enfermedad está progresando, entonces sigue aumentando el daño. Lo que hace el tratamiento del glaucoma no es revertir, no se puede revertir el daño del glaucoma, pero sí se lo puede detener, ¿ya? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene glaucoma y ese glaucoma no recibe tratamiento? Pues puede llegar a esto, que es la pérdida completa de todas las fibras nerviosas del nervio, y en este caso hay una atrofia total del nervio óptico. Por lo tanto, esa persona normalmente ya está ciega, ¿ya? Ciega. Aunque todo el nervio por detrás esté sano, pero si este inicio, este comienzo donde se forma el nervio está dañado, no hay opción de tratamiento. Entonces, si no se detiene la progresión del daño glaucomatoso, la pérdida de fibras nerviosas puede llegar a la atrofia completa del nervio. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener glaucoma? Bueno, uno de los factores importantes es la edad. Se ha visto que el glaucoma es más frecuente después de los 40 años. En personas jóvenes no es tan común. Hay glaucoma juvenil, pero es más raro. Pero en personas mayores de 40 sí es frecuente, ¿no? Si yo aquí ahorita, como siempre les digo en alguna clase, preguntar a quién tiene glaucoma, seguramente nadie me pasa la mano, ¿no? Pero si nos vemos de aquí a 20 o 30 años, digo, ¿quién tiene glaucoma? Seguramente unos 2 o 3 podrían alzar la mano. Entonces aumenta la prevalencia por la edad. Córneas delgadas predisponen, pero bueno, eso solamente se puede saber con un estudio. La raza negra hispanoasiática tiene mayor tendencia. Errores de refracción elevados. Las personas que tienen medidas de lente muy alta tienen más posibilidad de tener glaucoma. Herencia, antecedentes familiares, principal factor. El tener familiares cercanos con glaucoma aumenta mis posibilidades de que yo desarrolle glaucoma. Factores sistémicos, hipertensión arterial, diabetes mellitus o migraña también son factores de riesgo. Pero aquí quiero aclarar, no hay relación directa entre hipertensión arterial y glaucoma. Es decir, si una persona tiene presión arterial alta, no significa que va a tener glaucoma. O si tiene glaucoma, no significa que le va a dar hipertensión arterial. No hay relación directa. Puede haber personas que tienen glaucoma y nunca les suba la presión arterial, ¿ya? Eso. Bueno, un golpe en el ojo muy fuerte o ser operado del ojo puede dar como secuela una glaucoma. Hipertensión ocular es un factor predisponente que lo vamos a ver al final porque son casos especiales estos. Y algo que habíamos visto, el uso prolongado de corticoides. No se olviden que usar corticoides por cualquier vía, oral, crema, inhaladores, sprays o lo que sea, si se usa por mucho tiempo, en algunas personas puede ocasionar la aparición de glaucoma. Y por eso les mencionaba, ¿no?, de que si ustedes son médicos y tienen necesidad de usar por mucho tiempo, por varios meses, corticoide, siempre busquen el acompañamiento de un oftalmólogo para su paciente, ¿no? ¿Qué otra patología producía el uso prolongado de corticoides? No, pero en el ojo, pues. Aparte del glaucoma, ¿qué otra patología produce el uso prolongado de corticoides? No. ¿Ya? ¿Ya? Catarata. Cuando digo catarata hemos dicho, ¿no? Bueno. Clasificación. ¿Cómo clasificamos el glaucoma? Pues el glaucoma nosotros lo vamos a clasificar de esta forma, que es la clasificación tradicional y la más sencilla de comprender. Glaucoma primario significa que aparece de la nada,
sin ninguna causa aparente. Hoy estoy normal, mañana tengo glaucoma. Es como la hipertensión arterial, ¿no? Ustedes pueden ser personas sanas, jóvenes, pero un día se levantan con dolor de cabeza que no les pasa, indisposición, malestar, chaquetén, no me calmante, no me calma el dolor de cabeza, ¿qué será? A ver, mi presión, presionante. Pues si ayer estaba yo normal, entonces aparece de un día para otro. Entonces, eso es el glaucoma primario. Hoy estoy normal, no tengo glaucoma y mañana amanezco con glaucoma. ¿De qué ha aparecido? No se sabe, causa desconocida, pero puede aparecer de un día para otro. Glaucoma secundario. Hay una patología previa, normalmente ocular, que hace aparecer el glaucoma como consecuencia. Puede ser un trauma, un golpe muy fuerte del ojo puede desencadenar que como secuela del trauma aparezca el glaucoma. El uso de corticoides, usando mucho tiempo corticoide, puedo hacer aparecer el glaucoma. Entonces hay una causa conocida que predispone la aparición del glaucoma. Y glaucoma congénito. Hay niños que ya nacen con glaucoma y lo desarrollan durante los primeros años de vida, ¿no? Lo que les decía al principio, el glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo, ¿ya? Es la ceguera que no se puede revertir. Y esta imagen que están viendo acá, bueno, este GIF, nos muestra cómo va aumentando, miren, desde ser normal, cómo va aumentando la atrofia de las fibras nerviosas hasta que el nervio óptico pierde completamente si es que el glaucoma no recibe tratamiento. Bueno, vamos a hablar entonces de estos glaucomas, los primarios, que son los glaucomas que aparecen de la nada. Causa desconocida. No se sabe por qué aparecen, pero unas personas desarrollan glaucoma. Bueno, estos glaucomas primarios se van a dividir en dos tipos, ¿ya? Que es importante que ustedes entiendan. Los glaucomas primarios de ángulo abierto y los glaucomas primarios de ángulo cerrado. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a ese ángulo anatómico interno que habíamos hablado por donde sale el humor acuoso, ¿no? Ese ángulo está formado por la córnea, esta tapita transparente de aquí afuera, y el iris, la parte del color que tengo dentro del ojo. En la parte interna se unen esos dos, la córnea con el iris, y ahí forman un ángulo, ¿no? Que tiene un lado, donde se juntan, se llama vértice, y la separación constituye el ángulo. La córnea es un lado, el iris es el otro lado, aquí donde se juntan es el vértice y la separación es el ángulo. Hay personas que tienen este ángulo muy separado, o sea, el iris de la córnea está con bastante separación. Estas personas son las que tienen el ángulo abierto, ¿ya? Por suerte, la mayoría de nosotros, ¿ya?, tenemos este ángulo abierto, que es menos riesgoso, ¿ya? ¿Quién puede estar seguro que tiene ángulo abierto? A ver, las personas que alguna vez les han dilatado la pupila. ¿Quién le han dilatado la pupila? ¿Le han hecho fondo de ojo? ¿Alguien le han hecho fondo de ojo acá? ¿A nadie? ¿A ninguno? Bueno, si les han hecho es porque tienen el ángulo abierto. No se puede hacer la dilatación si la persona tiene ángulo cerrado, ¿ya? Entonces vean la diferencia. Una persona con mucha separación entre la córnea y el iris. Y el humor acuoso supuestamente puede salir con facilidad por este espacio, ¿ya? Ángulo cerrado es cuando el iris está muy cerca a la córnea, en la parte interna, y esta proximidad dificulta la salida del humor acuoso. Entonces la persona que tiene glaucoma con una buena separación de iris-córnea tiene glaucoma de ángulo abierto. La persona que tiene glaucoma con un iris muy próximo a la córnea, glaucoma de ángulo cerrado. Bueno, este ángulo entonces, ¿por qué es importante? Porque al final del ángulo está el trabéculo, un lugar por donde filtra todo el humor acuoso y es eliminado hacia el conducto de Schlemm, ¿ya? Bueno. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Vamos a hablar primero del glaucoma primario, es decir, desconocido, de ángulo abierto, que es donde el ángulo está bastante separado, ¿ya? Este es el más frecuente de los glaucomas. Pregunta al examen: ¿cuál es el glaucoma más frecuente que existe? El glaucoma primario de ángulo abierto, es la respuesta, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema del glaucoma? ¿Por qué gran parte de los millones de personas se quedan ciegas en el mundo?
porque el glaucoma primario de ángulo abierto es asintomático. No da síntomas. Pero doctor, ¿cómo voy a tener glaucoma si veo bien, no me duele mi cabeza, no me duelen mis ojos? Estoy normal. ¿Cómo usted me dice que yo tengo glaucoma? Ese es el problema. Este es el glaucoma más frecuente y su gran problema es que no da síntomas. Porque si digo, usted tiene glaucoma, a veces la gente tiene la idea, si tengo glaucoma me tiene que doler mis ojos, me tiene que doler mi cabeza, tengo que ver nublado. No da síntomas, ¿ya? Por lo menos los primeros años no da síntomas. Y por eso muchas personas ni cuenta se dan que tienen glaucoma. La evolución es lenta, progresiva y silenciosa. Bueno, antes se llamaba glaucoma crónico simple, que es un término antiguo. ¿Por qué se produce glaucoma en estas personas si tienen el ángulo bien separado, si está bien abierto el ángulo? Porque no debería haber problema en que el humor acuoso abandone el ojo. El gran problema en las personas que tienen primario de ángulo abierto es el mal funcionamiento de la malla trabecular, lo que provoca una salida más lenta del humor acuoso, produciendo aumento de la presión intraocular. Pero para que me entiendan, a mí siempre me gusta darles este ejemplo, ¿no? Supongo que todos se duchan, ¿no? O hay alguien que no se duche. Alguna vez me has estado lavando un alumno. Bueno, ¿qué pasa cuando yo me ducho, no? Abro el grifo, cae la ducha. Pero algunas veces ocurre de que del piso, ¿ya?, se llena el agua. ¿Por qué se llena el agua? O no les ha pasado nunca, que se bañan y el piso se llena de agua. Porque está tapado, ¿no? Y si destapo, ¿qué voy a encontrar? Cabellos, ¿no? Cabellos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que pasa en las personas que tienen glaucoma de ángulo abierto, ¿ya? Hay buena entrada de líquido, circula bien, pero al salir el trabéculo está tapado, ¿ya? No filtra bien. Eso hace que se retenga líquido, no salga todo completo, y al retener líquido, eso hace que, al haber más líquido de lo normal, aumenta la presión intraocular. Bueno, eso es lo que ocurre. O es como otro ejemplo, si quieren. Abrimos esa puerta por completo, está completamente abierta la puerta, y pueden entrar de a 2 alumnos, sin problema, pueden entrar. Pero a alguien se le ocurre poner un banco ahí. ¿Van a poder entrar así rápido de a 2? No, van a tener que treparse encima de la silla para poder entrar, y seguramente entrarán de a uno va a tener que estar esperando hasta que entre el otro. Entonces hay una dificultad que evita el ingreso o la salida a través de la puerta. Entonces eso es lo que ocurre en el glaucoma de ángulo abierto. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de este glaucoma? Pues el tratamiento médico es el más recomendado, aunque suele ser de por vida. Al igual que la hipertensión arterial y al igual que la diabetes, el tratamiento del glaucoma es de por vida. Si alguien le dice usted tiene glaucoma, toda su vida tiene que ser tratamiento, ¿ya? Se usan colirios para bajar la presión ocular en monoterapia o terapia combinada según la respuesta del paciente a la medicación. Entonces hay colirios para bajar la presión ocular. A veces hay pacientes que responden muy bien y un solo colirio es suficiente, pero hay otros que requieren la combinación de varios medicamentos, ¿no? Es similar al tratamiento de la hipertensión arterial. Hay personas que solamente toman losartán y con losartán están felices y tranquilos, pero a veces hay otros que no les resulta el losartán solo, tienen que añadir, no sé, amlodipino, hidrocortiazida para regular la presión arterial. Entonces algo similar ocurre en el tratamiento del glaucoma. Habrá personas que respondan muy bien a un solo medicamento y hay personas que necesitan más de uno para poder controlar la presión ocular. Los colirios más usados son timolol, dorzolamida, primodilina y latanoprost. Normalmente estos son los que más se usan. Obviamente hay más, pero estos son los que regularmente usamos para bajar la presión ocular en los pacientes. Algunos pacientes pueden requerir el uso de acetazolamida bioral, es una tableta, ¿ya?, para bajar de forma rápida la presión ocular en los casos que no responden a la terapia máxima con los colirios. Debe ser un tratamiento temporal hasta la cirugía. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes que se les combina todos los colirios y aún así no controlan, no se puede bajar la presión ocular. En nuestros pacientes podemos usar esta tableta que se llama acetazolamida, que baja la presión del ojo.
Pero la acetazolamida no se puede dar por mucho tiempo porque tiene varios efectos secundarios, empezando de hacer perder potasio, es un diurético, ¿no? De producir muchas molestias, hormigueos, parestesias en las extremidades y otra serie de cosas que hacen que no se pueda usar de forma prolongada. Podemos usar para bajar la presión ocular de forma rápida, pero debe ser por corto tiempo y los pacientes que no responden a los colirios para bajar la presión ocular tienen que ir a cirugía. ¿Ya? Bueno. ¿Alguien sabe para qué más se usa la acetazolamida? Tiene un uso aquí en nuestro país, en Bolivia. ¿Vale? Se usa mucho también para lo que se llama el mal de altura. ¿Ya? Cuando uno tiene que ir a lugares muy altos, la acetazolamida es el medicamento recomendado para no sufrir los efectos de la altura. Bueno, si alguien quiere puede leer eso aparte. Bueno, los fármacos antiglaucomatosos tienen, me salió muy chico el cuadro, pero este cuadro es muy bueno, ¿ya? Por eso es que lo he puesto antes, antes era otra diapositiva, pero estamos renovando diapositivas. ¿Qué tenemos? Lo que hemos mencionado, timolol, rosulamina, virbolina, nataloprost, y tenemos algunas otras variantes. A esto ya lo pueden ver con calma. Hay colirios que van a disminuir la producción del humor acuoso y hay colirios que van a incrementar la salida del humor acuoso. El mecanismo de acción es diferente dependiendo del medicamento que estemos usando. Bueno, cuando un paciente no responde al tratamiento médico, tenemos alternativas. Y una de esas alternativas es el láser. Se puede hacer láser con un procedimiento que se llama trabeculoplastía, es decir, hacer láser en la zona de filtración del ojo, es decir, en el trabéculum, con el fin de aumentar el flujo de salida del tumor acuoso. Entonces hay un láser especial que sirve para, en la parte donde está el trabéculum, que es ahí donde está el ángulo, al final del ángulo, se hacen disparos de láser para hacer agujeros más grandes y de esa forma el tumor acuoso pueda salir mejor del ojo. Muchas veces en muchos pacientes esto resulta y es tan bueno que a veces ya no necesitan usar gotas por un tiempo. Obviamente este procedimiento no es definitivo y a veces hay que repetirlo hasta mientras dé efecto, ¿no? Otra alternativa sería la cirugía. La cirugía para glaucoma se llama trabeculectomía. ¿Qué es ectomía? ¿Qué significa ectomía? Extraer, ¿no? Colecistectomía. ¿Qué estoy extrayendo en una colecistectomía? Eso, apendicectomía. Entonces, este es trabeculectomía. Se va a sacar parte del trabéculo con una cirugía y el tejido de la zona del ángulo, ¿no? Y para crear una comunicación directa de la cámara anterior con el espacio subconjuntival, facilitando la salida del humor acuoso de la cámara anterior. Entonces es una cirugía donde se hace una extracción aquí de parte del tejido para que el humor acuoso filtre también hacia el espacio bajo la conjuntiva para que se absorba mucho mejor y salga más líquido. También tenemos otro tipo de técnicas quirúrgicas, pero es de la cirugía tradicional de glaucoma. Bueno, ahora vamos a cambiar y vamos a pasar al glaucoma primario, de causa desconocida, de ángulo cerrado. En este caso, la separación entre el iris y la córnea es mínima, y lo que dificulta aquí la salida no es, no es que esté mal el trabéculum ni la filtración, lo que dificulta es este ángulo que está cerrado. Ejemplo, la puerta, nuevamente, la puerta abierta deja pasar a dos personas, deja que entren dos personas. Pero si yo cierro la puerta a la mitad, ¿cuántas personas van a poder entrar? Una. Entonces una se va a quedar afuera y vamos a retrasar el ingreso de los alumnos. Eso es lo que ocurre. La puerta no está abierta, o sea, está muy poco abierta y eso hace que puedan pasar muy pocos alumnos y aquí también puede filtrar muy poco líquido. El gran problema en el ángulo cerrado es que el iris dificulta la salida del humor acuoso. Esto puede tener tres tipos de evolución. Puede ser una evolución crónica, donde el ojo tolera esa salida disminuida y se comporta como un ángulo abierto, es decir, con daño lento y progresivo. Pueden algunas personas provocar que el ángulo a ratos se cierre y después se abra, se cierre y se abra, y cuando se cierre viene un periodo de dolor de cabeza,
visión borrosa, entonces que el paciente dice, doctor, no sé por qué a momentos me duele mucho mi cabeza y mi vista se nubla, pero después normaliza. Entonces en estas personas a veces el ángulo llega a cerrarse completamente, pero después se vuelve a abrir. Ese es cierre intermitente. Y la tercera forma de evolución, que es el glaucoma de los más graves que existe, es el cierre completo del ángulo, donde se cierra la salida completa del humor acuoso, no sale nada, y eso se llama glaucoma agudo. No se olviden que el glaucoma más común es el glaucoma crónico. Vamos a ver qué es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo ocurre por una elevación brusca de la presión intraocular, por un bloqueo completo en la salida del humor acuoso. Aquí el ángulo se cierra completamente, no sale nada de líquido y la presión se sube a niveles altísimos. Es una emergencia médica porque al no filtrar, al no salir nada del humor acuoso del ojo, ocurre que este aumento de presión tan alto puede dañar rápidamente el nervio óptico, ¿ya? Lo que lo diferencia del glaucoma crónico, que tarda años en dañar el nervio óptico, pero un ataque de glaucoma agudo puede dañarlo en pocas horas, severamente al nervio óptico, ¿ya? Se produce por un mecanismo que es el bloqueo pupilar, el líquido deja de pasar por la pupila hacia adelante, se cierra también el ángulo, entonces hay un doble bloqueo en la pupila y en el ángulo, lo cual es como si pusiéramos dos candados aquí que no dejan que salga nada de líquido del globo ocular, y eso constituye el glaucoma agudo. Repito, el glaucoma agudo, cierre completo del ángulo y no sale nada, ni una sola gota de humor acuoso. Es una emergencia médica porque el paciente puede perder la visión de forma definitiva en pocas horas por la excesiva presión que tiene el ojo, ya que no sale absolutamente nada de humor acuoso. ¿Cuáles son los síntomas para reconocer un glaucoma agudo? Dolor ocular severo, intenso. Algunos lo describen como si le estuvieran, ¿cómo se llama? Como si estuvieran colocando un clavo en el ojo, ¿ya? Entonces un dolor intenso con el cual el paciente. Blefaroespasmo. ¿Qué es blefaroespasmo? Cuando uno mantiene lo que así cerrado, tenso, fruncido. Disminución brusca de la agudeza visual. Cuando es glaucoma agudo, la presión cae. Visión de halos alrededor de los focos, veo, ¿qué se llama? Corona de luz. Sensación de ojo duro, cefalea, náuseas y vómitos, y puede haber bradicardia o respuesta vagal. Esto es importante que ustedes sepan porque hay médicos generales que confunden un glaucoma agudo. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, no, debe ser malestar del estómago, no, o será un problema de hipertensión intracraneal, entonces pueden pensar que es otra cosa, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta todo esto. El paciente, ahorita vamos a hablar, signos: ojo rojo, semimidriasis, pupila no reactiva a la luz, ojo duro, ángulo cerrado, presión ocular muy alta y edema de córnea. Bueno, entonces, ¿cómo llega un paciente que tiene glaucoma agudo, el que se le ha bloqueado completamente la salida del humor acuoso? Con excesivo dolor en el ojo que se irradia a toda la cabeza, ¿ya? Náuseas y vómitos. Eso, si usted un médico no se fija bien, puede confundir, ¿ya? El ojo va a estar rojo, ¿ya? La pupila, eso es importante, queda semidilatada. Si uno le pasa linterna, no reacciona, está completamente inmóvil. Y lo que me parece que tal vez les va a ayudar más a diagnosticar es esto, el ojo duro, ¿ya? Doctor, me duele mucho el ojo, no aguanto, mire, mi vista se ha nublado. Entonces uno ve y está ahí, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Será glaucoma agudo? ¿Cómo puedo estar seguro? Tengo que palpar, ¿ya? ¿Cuál ojo le duele? La izquierda. A ver, palpo el derecho, con mis dos dedos índices, a ver, aprieto. A ver, está solito. A ver el otro. Cuando palpo un ojo que tiene glaucoma agudo, se siente duro, como si fuera piedra, mientras el otro está blandito. Ahí, tóquense ahorita, a ver, así. Van a ver que su ojo está blandito, ¿no? Es blandito nomás, ¿no? Y entonces, con el mismo ojo del paciente, con el otro, lo comparamos, ¿no? Al ojo del paciente. Cuando es glaucoma agudo, el ojo se pone duro. Ojo rojo, dolor súbito, repentino, ¿no? Ojo duro, pupila dilatada o semidilatada, a este es glaucoma agudo, ¿ya? También la córnea se dematiza, lo cual hace que la córnea no sea transparente, sino se vuelve como turbia. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del glaucoma agudo? Normalmente para manejar el glaucoma agudo se usa un suero, que es un agente hiperosmótico que se llama manitol. El manitol es un suero, como es el suero fisiológico, la glucosa, entonces lo mismo, ¿ya? Se suele dar a ramos de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso en 40 minutos
Las presentaciones comerciales vienen en frascos de cuarto litro, es decir, 250 ml. Al 20% significa que cada pote tiene más o menos 50 gramos. Esta administración debe ser colocada con control permanente de signos vitales. Tiene que estar el paciente con su tensiómetro colocado, cada rato tiene que estar tomando la presión ocular, ya que no solamente baja la presión del ojo, el manitol, baja la presión intracraneal, baja la presión arterial. ¿Ya? Y con el paciente recostado, eso es importante. El paciente tiene que estar echado. Si a alguien le pone el manitol sentado o parado, se va a desmayar con toda seguridad, porque le baja la presión así. Entonces el manitol es un suero que baja la presión del ojo de una forma rápida. Seguramente, no sé si no me acuerdo, si han llevado, no, van a llevar neurología. En neurología también tienen que hablarles de manitol para manejo de la hipertensión intracraneal, porque también actúa a nivel de la hipertensión intracraneal. Pero tengan en cuenta todo esto que estamos mencionando. Entonces, en la mayoría de los pacientes, un solo suero es suficiente. Colocar un suero en 40 minutos es suficiente para que la presión del ojo baje y se regularice, ¿no? Una vez que hemos bajado o mejorado el estado del paciente, debemos continuar con la tableta de acetazolamida, que viene de 250 miligramos, ya tiene que tomar vía oral cada 6 horas. Eso también ayuda a mantener el efecto del manitol. El manitol estaría contraindicado si el paciente tiene insuficiencia renal grave, hipertensión arterial grave o insuficiencia cardíaca. Serían sus únicas contraindicaciones. Pero normalmente en una emergencia solemos colocar el suerito de manitol con todo eso que estamos mencionando, ¿no? Algunos dicen en 30 minutos, otros dicen, pero yo prefiero que sea 40 minutos para que no sea muy de golpe la baja de la presión ocular. Si tengo algún colirio para glaucoma, tengo que administrarlo mientras esté entrando el manitol, ya, como ser timolol, limonina, dorzolamida, cualquiera de los que hemos mencionado, excepto los que pertenecen a los análogos de prostaglandinas, que son el latanoprost y el traloprost. Estos durante un ataque de glaucoma agudo no se pueden administrar, pero cualquier otro colirio para glaucoma que tenga, sí tengo que administrarlo acompañando el tratamiento. Ahora, si ustedes estuvieran, por ejemplo, en el campo, en un lugar donde no hay nada, ¿no? Su posta es pobre, ¿ya? Y no tienen manitol o tienen miedo de usar manitol, denle acetazolamida vía oral, ¿ya? Se le da 2 tabletas juntas de inicio, es decir, 500 miligramos como dosis de ataque y después cada 6 horas, y eso muchas veces tiene un efecto muy bueno para bajar la presión ocular, no tanto como el manitol, pero como les digo, si están en el campo, no tienen nada o tienen miedo de manejar el manitol, con acetazolamida es efectivo para también bajar la presión ocular de una forma significativa. Bueno, también durante el tratamiento usamos un colirio que se llama pilocarpina, que hace que la pupila cierre. Eso se ha visto que mejora, pero esto indicamos, es mejor que un oftalmólogo lo indique, porque tiene que estar en la presión ocular menor de 40, ahí tiene efecto. Dar en niveles más altos, bueno, tiene su riesgo. Podemos dar colirios con corticoide, como la dexametasona, inicialmente cada hora, porque que aumente la presión brusca del ojo genera mucha inflamación ocular interna y el corticoide ayuda a disminuir. Por eso antes les ponía de pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el único glaucoma en el cual se está indicado el uso de corticoides? La respuesta, ¿cuál es? Glaucoma agudo, ¿no? Porque normalmente los corticoides producen glaucoma con el uso prolongado, pero está indicado el uso de corticoides en el glaucoma agudo porque ayuda a bajar la inflamación que genera la subida brusca de la presión. Bueno, tras la resolución del ataque de glaucoma, cuando ya se ha controlado la presión, ha bajado los niveles aceptables, se debe hacer un procedimiento que se llama la iridotomía, que es lo que va a solucionar definitivamente el problema del glaucoma agudo. ¿Qué es la iridotomía? Como dice su nombre, tomía, ¿no? Hacer un agujero. La iridotomía está indicada en pacientes que tienen el ángulo cerrado, porque tener ángulo cerrado es una bomba de tiempo y ese paciente en cualquier momento puede hacer un glaucoma agudo, un cierre completo. O en pacientes que han sufrido glaucoma agudo, entonces posterior al ataque hay que hacer la iridotomía. ¿Qué es la iridotomía? Hacer un orificio del iris con disparos de láser. Con láser se dispara y se hace un agujero en el iris, ¿ya? Este agujero
rompe el ciclo del glaucoma agudo, porque el glaucoma agudo empieza bloqueándose con la pupila se bloquea, el iris se pega al cristalino y no deja pasar nada de líquido, ahí empieza y ahí se desarrolla el glaucoma agudo. Pero ¿qué pasa si tiene un agujero adicional? Este agujero está periférico, esto no hay forma de que se bloquee y el humor acuoso sigue pasando por acá. Entonces eso hace de que se rompa el ciclo del glaucoma, porque empezando aquí bloqueando, el bloqueo del glaucoma agudo, de ahí empieza a desarrollarse toda la cascada del aumento de la presión brusca. Pero si hay un agujerito adicional, esto hace que el humor acuoso siga pasando, entonces no se llega a completar la fisiopatología del glaucoma agudo. ¿Ya? Y es por eso que si alguna vez, digamos, ustedes van a un oftalmólogo y le dicen, les revisan, mire, usted había tenido el ángulo cerrado, le dicen, le van a decir, tiene que hacerse un agujerito con el láser, ¿no? Porque cuando hay ángulo cerrado, ese paciente cualquier rato puede ser un glaucoma agudo. Pero como les decía, por suerte la mayoría de las personas tenemos ángulo abierto y no hay necesidad de hacer ese agujero. Glaucoma congénito. ¿Por qué los niños pueden nacer con glaucoma? Pues pueden nacer porque presentan anomalías a nivel del ángulo por donde filtra el humor acuoso. Y esto va a provocar algo que es bien significativo, alteraciones morfológicas, es decir, alteraciones en la forma del globo ocular con daño en el nervio óptico. Pregunta de examen, ¿cuál es el único glaucoma que va a alterar la forma del globo ocular? Respuesta, glaucoma congénito. Si le da glaucoma a un joven, a un adulto, a un anciano, su ojo no cambia, pero en un bebé sí va a cambiar y vamos a ver cómo. Síntomas: epífora, fotofobia, blefaroespasmo. Signos: edema de córnea, aumento del diámetro de la córnea, entonces el globo ocular se vuelve más grande. Y eso da un signo clínico que se llama buftalmos. ¿Qué es buftalmos? Ojo de buey. Pero como nunca me entienden los brasileños, ¿qué es buey? ¿No? En las clases me preguntan, ¿qué es buey? Entonces otro brasileño me ha dicho, boy, me dice, ojo de boy. Bueno, sí me entienden, ¿no? El brasileño, ¿sí? ¿Boy? Es boy. Bueno, entonces este glaucoma aumenta el tamaño del ojo, aumenta el tamaño de la córnea y le da esta característica que nos están viendo en estos niños, ¿no? Ustedes quieren saber cómo es eso, vayan al mercado, vayan a ver a las cabezas de la vaca, del toro, van a ver sus ojos gigantes. Entonces, esa imagen es el buftalmos o la buftalmia, donde presenta esta característica ocular. ¿Ya? Hay daño en el nervio óptico y también sí puede el ojo llegar a dañarse y atrofiarse. El tratamiento del glaucoma congénito es quirúrgico, ¿ya? Es quirúrgico y la terapia médica solamente es para ayudar, pero el tratamiento es quirúrgico. Todo niño con glaucoma congénito tiene que operarse. Y acuérdense esa imagen, si ven así niños que nacen con ojos muy grandes y con edema de córnea, muchas veces que la córnea no está clara, ahí hay que pensar en que puede ser un glaucoma congénito. Glaucoma secundario. ¿Qué patologías pueden desencadenar la aparición de glaucoma? Pues el glaucoma secundario se refiere a cualquier forma de glaucoma en la que existe una causa identificable de aumento de la presión ocular. ¿Ya? Un trauma, un golpe en el ojo muy fuerte puede desencadenar, y yo nunca he tenido glaucoma, y al desarrollo glaucoma. Uso prolongado de corticoides, ya hemos mencionado. Tumores intraoculares, la aparición de un tumor interno puede generar glaucoma. Inducido por el cristalino, la catarata. En algunos pacientes la catarata, la opacidad del cristalino, no solamente viene por la opacidad, sino que aparte la catarata a veces se hincha, se hace más gruesa, y eso puede empujar el iris y cerrar el ángulo y provocar que tenga un glaucoma secundario a la catarata. Las uveitis, que son inflamaciones internas, suelen inflamar también el trabéculum, la zona por donde drena, y genera glaucoma. Las hemorragias en la parte anterior del ojo, que vamos a ver recién en el otro tema, pueden generar glaucoma. La proliferación de vasos anómalos, cuando veamos patología de retina vamos a entender, pueden generar glaucoma, y hay muchas otras causas más que pueden generar glaucoma. ¿Qué estamos viendo aquí en esta foto? A ver, ¿qué me puede decir?
una catarata, perfecto, ¿ya? Entonces, esto yo les, ¿qué más ves? ¿Qué más ven aparte de la catarata? ¿Qué más les parece ver? Pueden adivinar, ¿no? ¿Ah? Está rojo, eso, muy bien. ¿Qué más? Dos cosas más que me gustaría que me digan. Ya, eso es la catarata, hay opacidad. ¿Qué más? ¿Qué más no es tan normal? ¿Ah? La córnea que tiene. ¿Cómo está la córnea? ¿Normal? ¿Transparente? ¿Brillosa? ¿Qué tiene la córnea? Edema. Edema, está nublada. ¿Cómo está la pupila? Dilatada. Semidilatada, ¿no? Semidilatada. Entonces yo les he puesto esta imagen, porque esta es una imagen de glaucoma secundario a catarata. ¿Ya? Catarata muy grande. Las cataratas muy grandes, muy gruesas, pueden ocupar mucho campo y generar aumento de la presión intraocular. Bueno. Variaciones. Hemos dicho que un paciente con glaucoma tiene tres condiciones: daño de nervio óptico, daño de campo visual y aumento de la presión intraocular. Sin embargo, hay pacientes que salen de esta regla y son excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las siguientes. Glaucoma de presión normal. Hay personas que tienen la presión ocular dentro del rango normal y aún así desarrollan glaucoma. Doctor, ¿cómo que tengo glaucoma? Pero si mi presión del ojo está normal. Entonces, por ciertas situaciones, esa persona la presión normal no la tolera y esa presión le va produciendo daño tipo glaucoma. ¿Ya? Necesita tratamiento para glaucoma. Hipertensión ocular, otra variante. En este caso, el paciente tiene la presión ocular elevada, más de lo normal, pero no tiene daño por glaucoma, ¿no? Una vez de aquí una alumna que igual me buscó: doctor, yo tengo hipertensión ocular, me dijo, ¿no? Justamente así cuando hacemos estas clases. ¿Sí? Me dijo, a ver, cuando fue a práctica se hizo tomar la presión y estaba alta, ¿no? Pero sus estudios, todo lo que ella tenía eran normales, no había cero de daño, el campo visual no estaba dañado, el nervio óptico estaba completamente normal. Entonces esas personas se clasifican como hipertensión ocular, no necesitan tratamiento, pero sí hay que seguirlas de cerca porque pueden convertirse en glaucoma en un futuro. Hipotensión ocular es tener la presión del ojo muy baja, ¿ya? Esto se puede dar por un trauma penetrante, donde haya perforación del ojo. Puede ser también un golpe, un trauma cerrado, puede afectar el drenaje ocular. Cuando se desprende la retina, también el ojo suele estar con baja presión y puede ser una secuela de cirugía ocular. Por ejemplo, una de las características de cuando la retina, que es el tejido interno, se desprende de la pared del ojo, es que el ojo se pone blando. Uno palpa ese ojo y se siente bien blando el ojo, ¿no? Más de lo normal. Bueno, exploración de la presión ocular. ¿Cómo se explora la presión ocular? Pues tenemos varios métodos. De todos esos métodos, el más importante obviamente es la tonometría, que es la toma de la presión ocular. Pero tenemos otros métodos de apoyo, como la biomicroscopía, la oftalmoscopía, la colonoscopía, patimetría y ecografía VM. ¿Cuál es la presión ocular normal? La presión ocular es de 10 a 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Nosotros sospechamos de una persona que puede tener glaucoma si tiene más de 20 milímetros de mercurio en la toma de la presión intraocular. En los libros puede variar. Hay libros que dicen de 11 a 21, otros dicen de 10 a 22, pero para mí, entonces, es más fácil acordarse, 10 a 20, que es lo que la mayoría de los médicos oftalmólogos usan. Bueno. ¿Qué es la tonometría? La tonometría entonces es la forma de tomar la presión ocular. ¿Cómo se toma la presión ocular? Pues tenemos varias formas de tomar la presión ocular. Primero, la tonometría de aplanación. En esto hay una especie de un cono plástico que se apoya al ojo del paciente. Obviamente que para apoyarlo tenemos que echar anestesia para que no sienta el contacto el paciente y la resistencia que encuentra el aparato marca la presión. Este es el que más se usa, el tonómetro de aplanación. Otro, el de rebote, ¿no? En este caso es una sondita que tiene como una pelotita acá, que cuando uno aprieta el botón, esto rebota rápido sobre el ojo así. Cosa que al paciente no le da tiempo ni de cerrar el ojo.
es rapidísimo como toma este tonómetro. No necesita anestesia porque es bastante rápido el contacto. Este tonómetro de rebote, por ejemplo, lo usan en veterinaria para los animalitos, para tomar la presión del ojo de los animales. Como el animal no colabora, se descuida, sale y marca la presión. Tonómetro de aire es un aparato grande que marca la presión. Aquí el aparato no toca el ojo, bota un chorro de aire sobre el ojo y la resistencia que detecta del aire es lo que marca la presión. Y la tonometría con los dedos, la palpación, que era útil solamente ¿en qué caso? Glaucoma agudo. Glaucoma agudo. Solo cuando la presión está muy alta se puede notar una diferencia al palpar, pero en un glaucoma crónico es imposible notar diferencia. Bueno, algo que habíamos mencionado que está afectado en el glaucoma es el campo visual. El campo visual al principio empieza a dañarse en la zona periférica, por eso que el paciente no se da cuenta, porque nadie de ustedes sabe hasta dónde miran, ¿no? Yo miro hasta aquí, no, nadie sabe, no hay forma de medir ni de acordarse. Pero cuando uno tiene glaucoma, entonces empieza a perder poco a poco la vista periférica, se va reduciendo, ¿no? Se va reduciendo. En casos avanzados de glaucoma puede llegar a reducirse, como estamos viendo acá, ¿no? a perder toda la zona del campo visual periférico y sin tratamiento incluso va a llegar a perder el campo de visión central. Para ver si la persona ya tiene daño del campo visual, hay un equipo, una computadora que examina el campo de visión, que hemos hablado con algunos de ustedes, que se llama perímetro o campímetro. Una persona hace un examen y ahí va a salir su reporte de campo visual. Entonces un campo visual normal con el escotoma fisiológico. ¿El escotoma fisiológico qué es? El nervio óptico, que es la zona donde no hay retina, y este sería un campo visual de una persona que puede tener glaucoma, donde vemos todo un escotoma patológico, una mancha negra, que indica que esta zona tiene pérdida visual, ¿no? Entonces se ve el campo visual de una persona que tiene glaucoma, entonces con una mancha negra que indica que toda esa zona del campo visual está perdida. Otro estudio que tiene que tener sí o sí todo paciente con glaucoma es la tomografía OCT del nervio óptico. ¿Ya? Eso me he olvidado poner aquí, voy a aumentar. Del nervio óptico. ¿Ya? No se olviden que el tomógrafo OCT es un tomógrafo exclusivo del ojo ocular que solamente hay en centros oftalmológicos. Entonces el tomógrafo OCT lo que hace es una exploración del nervio, ¿ya? Y aunque yo en el examen vea al paciente y me parezca que el nervio óptico está normal, digo, pues es un 30%, no está normal el nervio. Pero si hacemos la tomografía me da exactamente si hay daño o no hay daño. Incluso antes de que haya daño del campo visual y antes de que el oftalmólogo lo detecte con la visión. Entonces me dice, no, aquí no es 30%, aquí hay 40% y aquí hay daño de fibras. Entonces, esa es la importancia del tomógrafo OCT al examinar el nervio óptico y detectar cosas que incluso antes de que puedan ser visibles, la máquina ya lo detecta. Todo paciente con glaucoma tiene que tener campo visual y tomografía OCT que tiene que repetírsela 1 o 2 veces al año dependiendo de su glaucoma. Si tienen algún familiar con glaucoma, tienen que saber si se está haciendo campo visual y tomografía OCT siempre. Y con eso se hace el seguimiento de la progresión de la enfermedad y del glaucoma, ¿no? Y esto quiero aclarar, no se olviden que el glaucoma, repito una vez más, no se puede revertir. Si está dañada la visión en un 60%, lo único que hace el tratamiento medicamentoso, cirugía o láser es salvar el 40%. El 60% está perdido, no hay forma de recuperar, ¿ya? Entonces lo único que hace el tratamiento es detener la enfermedad, pero lo perdido por glaucoma no se recupera. Y para terminar, hablamos de un procedimiento muy especial que se llama la ciclodestrucción. ¿A quién se le ocurrió decir, dónde se crea el humor acuoso? ¿Dónde se genera el humor acuoso? En el cuerpo ciliar. ¿Y qué tal si destruimos el cuerpo ciliar? ¿No? A ver, entonces, y ahí se ocurrió salir de este procedimiento. Es un procedimiento que se realiza a través de la esclera, mediante el cual se realiza la destrucción del cuerpo ciliar, para de esa forma intentar disminuir la producción de humor acuoso y de esa forma también bajar la presión intraocular.
Este es un procedimiento ya agresivo donde va a haber daño de tejido ocular. Es por eso que solamente se reserva para glaucomas avanzados de mal pronóstico donde ha fallado la terapia médica y la terapia quirúrgica. Ya el ojo normalmente en estos casos ya suele estar ciego y solamente genera dolor en el ojo por la presión. Entonces, a través de aplicación de láser o crioterapia, a nivel del cuerpo ciliar, se intenta destruir porciones del cuerpo ciliar para que disminuya la producción de humor acuoso. Pero este es un procedimiento, como les decía, de última en ojos, en pacientes que ya tienen el ojo ciego, pero aún tienen mucho dolor por el exceso de presión ocular. Fin. Bueno, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro.